Amigos, vamos a comenzar de lleno con un caso que está en la palestra acá en Chile, justamente. Es el caso de Ámbar, esta adolescente de 16 años, a quien el pasado miércoles 29 de julio se le perdió el rastro. Para comenzar, Salfate, tenemos de hecho un titular de Cooperativa quien nos explica un poco este caso. Exactamente, Michael. Bueno, algo que ya todo el país está al tanto. Ahí está el titular de Radio Cooperativa, donde habla de esta intensa búsqueda de esta adolescente desaparecida en Villa Alemana. Ámbar es su nombre. Hay carteles, obviamente, que han de cierta manera empapelado, digamos, gran parte de la comuna donde se le da por desaparecida. Y los datos específicos, antes de que aquí con nuestro querido panel y con nuestro querido experto entren en el detalle mismo de cuáles son la situación actual de esta investigación, simplemente decir que hubo una denuncia de extravío de Ámbar Cornejo Llanos, que esto lo hace su tía. Hay que entender que tía es porque es allegada a ella, a la familia. Perfecto. No es una tía biológica, en donde ella desaparece el miércoles y ella el jueves, al notar su ausencia, cosa que no era costumbre en una chica como su propia tía ha dicho, que es una chica de fuerte carácter, digamos, segura de sí misma, que toma sus decisiones, al no aparecer, finalmente hace esta denuncia. ¿Cuál es el problema que se da acá? Es que ella iba a visitar, viviendo con su tía, la casa de su madre, donde su papá le entregaba mes a mes una pensión alimenticia. Y el gran problema de conflicto familiar es que la mamá de Ámbar vive con un hombre que desde el 2016 goza de libertad condicional, que fue condenado por el homicidio de su pareja, incluso también del hijo de su pareja de aquel entonces. Ese es más o menos el panorama de la situación, con mayores detalles, digamos, que vamos a entregar a continuación. Está complejo. Para muchos, yo sé que esto parece de una obviedad. La gente comienza ya, obviamente, a declarar culpables, digamos, y a apuntar con el dedo, pero nosotros desde acá queremos ser cautos, y qué mejor que hoy día con la presencia de Carlos Gutiérrez para no perdernos en este bosque, digamos, de verdaderas intrigas que se vienen arrastrando hace harto tiempo. Así es, un caso que no solo está estremeciendo al sector de Villa Alemana, a la quinta región, sino que al país completo, y por eso, Carlos, queremos resolver un poco todas las dudas que tenemos hoy día, porque claramente la situación de Ámbar con su madre, por lo que hemos sabido hasta el momento, ha sido una relación bien tormentosa. Ellas no tenían muy buen contacto como madre e hija. De hecho, cuando la madre comienza a pololear con este sujeto, Ámbar desconfió rápidamente de él, no le gustaban sus actitudes. Ámbar desconocía absolutamente el prontuario penal y delictual de este personaje. Ella se va efectivamente a vivir con esta tutora, que es una tía pero no sanguínea, y luego es ella quien le cuenta a Ámbar los delitos que había cometido en el pasado este caballero, y ahí entonces las relaciones se ponen aún más tensas. Entonces quiero partir preguntándote, Carlos, cuando suceden este tipo de cosas, desapariciones hasta este momento, ¿es normal que todas las miradas se vayan hacia el círculo cercano, es decir, mamá, pareja o padre? Sí, siempre. Siempre es parte del proceso investigativo en sí. De inmediato, cuando empieza la denuncia por una presunta desgracia, una desaparición, de inmediato las policías y el Ministerio Público tiene que cerrar ese círculo cercano, identificarlo y, por supuesto, empezar los interrogatorios y acotar toda esa investigación en ese punto. Hay un porcentaje muy alto que lo hemos conversado varias veces con otros casos acá en el programa, que es sobre el 60% que los casos, cuando hay una persona desaparecida, siempre está involucrado alguien del círculo cercano. Papá, mamá, pareja de los padres, hermanos, vecinos, tíos, etcétera. Todo esto todos son igual de sospechosos en este punto, hasta que, por supuesto, la policía empieza a verificar que no tiene ninguna injerencia con la desaparición, empieza a verificar que tenga toda la información como corresponde. Y pesan, perdón, una pregunta, Carlos, que una de estas personas implicadas, y con eso solo me refiero a que es de parte del círculo cercano, que tenga antecedentes tan feroces como lo de este hombre que es pareja de la mamá de Ámbar, o finalmente se ve con una objetividad, o hay una escala. Hay unos que son más sospechosos que otros, no por antecedentes inmediatos, sino por su pasado, o eso sería un prejuicio para la justicia. Es un prejuicio, pero, y quiero dejar súper en claro, ya lo han dicho ustedes antes también, no queremos imputar a nadie,
todavía, claro, ni ninguna cosa, porque no tenemos ningún antecedente previo. No lo hay. Eso es súper importante dejarlo en claro. Pero sí, evidentemente, si hay alguien de este círculo cercano que tiene antecedentes penales, que estaba cumpliendo una condena y que está en libertad provisoria por cumplir una condena de un doble homicidio, asesinó a una madre y a su hijo y los enterró en el patio y por eso estuvo cumpliendo una condena y quedó en libertad. Bueno. Ojo con eso, por supuesto, de inmediato se prenden las alertas y obviamente la investigación debería enfocarse desde un primer minuto en ese punto, porque es más probable que también esté involucrado, insistiendo por supuesto Carlos, en la inocencia en todo minuto. Por cierto. Carlos, para salir de esta posible lista de sospechosos y entender un poco más, hasta el momento Ámbar se considera desaparecida. Así es. ¿Cierto? Y según tu experiencia, según lo que te ha tocado ver, cuando una niña muchas veces, no solamente porque haya un crimen en el que esté involucrado, sino que también hay chicas y chicos también, hombres, mujeres, da igual, que de repente se van de su casa y se van porque no quieren estar con su familia. Más o menos, ¿cuál es el promedio de días en que aparecen esas personas, tomando en cuenta que no estén involucrados en un crimen? ¿Se entiende lo que trato de decir o no? Sí, por supuesto, sí. Cuando las personas se van, especialmente jóvenes, siempre es por un periodo bastante breve y hacen contacto con la familia, especialmente si uno ve que todo esto está en el entorno, que está toda la ciudad revolucionada, ahora está todo el país viendo eso. Por supuesto, va a generar preocupación. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí en este caso? Que la tía menciona que Ámbar sale de la casa y ella usa permanentemente lentes ópticos. Los que usamos lentes sabemos que al salir de un lugar sin nuestros lentes ópticos es algo delicado porque es como salir sin zapatos. Exactamente eso, no ves nada. Entonces tú vas y vuelves. No se llevan las cosas personales, billetera o algo así. Si tú te vas de la casa, lo primero que llevas es algo básico como tus lentes para poder sobrevivir en el mundo. Si yo me saco los lentes no veo nada tampoco. Entonces, no, yo tampoco. Esos son detalles que claramente son importantes. Claro, pero hay varios detalles que llaman la atención. De hecho, el que tú explicas, hay otro detalle que esta mañana lo comentaba, de hecho, esta tía en un contacto con Bienvenidos, que decía que les había extrañado mucho desde primera instancia que la mamá de Ámbar la llamara para decirle tienes que estar acá a las 9 de la mañana a buscar el dinero. Decía, eso de partida era algo muy extraño, porque nunca sucedía tan temprano, nunca era como que tienes que venir a esta hora, en este momento, o sea, sí o prácticamente te vas a quedar sin dinero. Y hoy día quiero explicar que estamos tratando de reconstruir todo esto según los antecedentes que se están entregando hasta eso de las 13 horas de este día martes. Hoy día habló con el matinal de Chilevisión una vecina de la mamá de Ámbar, ella se identificó como la señora Angélica, que decía que trabajaba en el negocio que queda en la esquina de la casa de la mamá de Ámbar. Y es vecina del sector, se conoce. Y ella dice que el día jueves 30 se encontró con la mamá de Ámbar, un día después, a eso de las 14:30 horas, menos de 24 horas después de la desaparición de Ámbar. Se encuentra con la mamá, que la encuentra como... Ella la nota rara y le dice, oiga, usted es la mamá de Ámbar, la chica que desapareció. Porque se divisaban, pero no eran amigas. Y dice que la mamá le responde, efectivo, yo soy la mamá, y cito textual porque lo anoté. Dice que la mamá le dijo lo siguiente, sí, pero la juventud es así. Es así ahora y se manda a cambiar y no le avisa a nadie. Yo le entregué el dinero y no supe más de ella. Ese es el punto, Salfati. Creo que mediáticamente se ha comentado que la mamá ha estado súper ajena a la búsqueda, que ha estado súper como poco preocupada y que además saca el tema del dinero que, según esta vecina, en ningún momento le preguntó. Eso da como un caminito, una pista, la pone en el primer lugar de sospechosa, más allá de ser del círculo cercano. Este tipo de actitudes, este tipo de relatos que entregan los vecinos. Sí, estos son relatos de testigos que son súper importantes y para que la gente que está en su casa y no conoce Villa Alemana o Peña Blanca, y especialmente la gente que nos ve de otros países, entendamos que la ubicación de la casa donde vive Ámbar hasta la casa donde vive su madre con su pareja es en línea recta, son un par de cuadras, un par de calles de distancia. Entonces todo muy cercano y todos se conocen, y la señora, por supuesto, que tiene un almacén, conoce a toda la gente del barrio y obviamente ese testimonio es fundamental. A la señora nadie le preguntó en relación a la plata, la señora del almacén no tenía idea de qué le estaba hablando
Entonces, hay que sí saber qué pasa con la mamá, si la mamá está amenazada, si es que está involucrada, es cómplice, no puede hablar porque no puede o porque no quiere. Esas son cosas que siempre hay que considerar en estos aspectos. La mamá nunca participó en búsquedas. Ojo, eso, no, entonces, ni siquiera por redes sociales. Es que a propósito de lo que dice Michael, del antecedente que tú entregas, que si la mamá no ha participado en la búsqueda, porque está oficialmente declarada como desaparecida, Ámbar, pareciera que el encuentro de estas dos mujeres fue, pucha, voy a hablar por mí, obviamente, pero claro, o sea, pero lo quiero decir sin miedo, esa es la impresión que da. Está la señora que se preocupa por Ámbar y está la otra persona que resulta ser su madre, pero que no le importa demasiado lo que está sucediendo con su hija. Entonces, claro, hay una pregunta si es que eso, para el término investigativo, es un antecedente, o sea, inclina la balanza en algo, o derechamente es como uno dice, hay mamás que están peleadas con la hija y le importa un comino. O estar en shock, puede estar en shock, excelente. Te agradezco ese comentario porque es una súper absoluta posibilidad. O amenazada, como decía Carlos. Entonces, mira, para que entendamos, vamos a la parte donde la mujer que efectivamente podemos decir que se ha hecho cargo de Ámbar, ¿ok? Que es esta tía, como ella le llama, en donde ella nos da una declaración respecto a la situación de esta muchacha y digamos el contratiempo que tiene con la actual pareja de su mamá. Escuchamos a la tía de Ámbar, atención. Que él fue beneficiado con libertad carcelaria después del delito que él cometió, que se supone que eran 20 y tantos años lo que él debería haber estado y alcanzó a estar 11. Entonces eso también a nosotros nos preocupa mucho más que si fuese una persona común y corriente y sin antecedentes, porque el tipo de crimen que él cometió fue terrible, atroz. Entonces eso da para pensar mucho más la reacción de su madre. Mira, todos son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario, pero con los antecedentes que hay de él, a nosotros eso nos hace mucho más ruido. Las declaraciones que escuchábamos correspondían a Maritza. Ella es la tía de Ámbar, o más bien la tutora. Recordemos que Ámbar desde el año pasado, diciembre más o menos, que estaba viviendo con ella. Y ella entrega un dato muy importante, y es que en el año 2016 existió, producto de que el Poder Judicial le dio la libertad condicional a 1.800 reclusos, una pugna entre el Poder Judicial y el gobierno, precisamente por haber dejado libertad a personas que no habían terminado de cumplir su condena, entre ellos este sujeto, pareja de mamá de Ámbar, en donde él todavía tenía que seguir cumpliendo con una pena por doble asesinato, y él sale a los 11 años recién y va de regreso a Villa Alemana. De hecho, hay un reportaje que hace Rodrigo Fluxá en el año también 2016, cuando ocurre esto, y él comenta en ese reportaje que el barrio se sentía súper amenazado, hubo de inmediato mucha desconfianza porque este sujeto estaba nuevamente en las calles. Los vecinos decían, tenemos los hijos siempre jugando en las calles y ahora no sabemos cómo reaccionar. De hecho, uno de los alcaldes de la época, el alcalde también presentó sus aprehensiones. Entonces, hasta ahora existe todo ese conflicto con que este sujeto esté habitando ahí. Ahora, esto no quiere decir, nosotros queremos señalarlo como culpable, pero sí es un antecedente que hay que poner sobre la mesa, y claramente los vecinos se ven de alguna forma intimidados o afectados con la presencia de este sujeto que por lo demás parece que no tenía tampoco muy buena relación con la comunidad. Pues Carlos, son hechos lamentables. Y sí, dígame. Me gustaría hacer una acotación. Es muy distinto cuando una comunidad recibe una persona que sale de la cárcel, que cumple condena y que de alguna forma ha querido ser reintegrada a la sociedad, esta reinserción social, como se habla. Es muy distinto a que salgas sin cumplir ni siquiera la mitad de tu condena y no haya ni siquiera un abismo de psicología de ayuda al victimario para poder reinsertarlo nuevamente. A mí me parece que esos son los hoyos que tiene nuestro sistema. Y no solamente eso, me imagino, y esto es solamente una idea personal, que si salen a los 11 años de la cárcel es porque la población penal está copada, por lo cual hay que vaciar un poco. Entonces, este mató 2, este mató 3, este mató 4, y así vamos a ir viendo
cómo los vamos eligiendo. Hay mucho que reformar, no solamente en las cárceles, sino también en la forma en la cual afrontamos la posibilidad de reinsertar a una persona que cometió un delito y la manera también en que somos capaces de dejar libre con esta puerta giratoria a quienes no deberían estar posiblemente en libertad. En el fondo la pregunta es, ¿se quiere reinsertar efectivamente o se está buscando? No, pero te digo, la pregunta que yo me hago es, ¿se quiere reinsertar efectivamente a la población penal o se quiere empezar a evacuar este sobrecupo que hay de presidiarios en las cárceles? Bueno, y solo Michael, sumarte... Castigar y evacuar. Esa es la lógica. Oye, Monty, y sumarte a lo que tú hablas de los vecinos, sumar un antecedente, que acá no solamente hay una inseguridad por los antecedentes, hay un lazo emocional además con las víctimas, que con las dos personas que fueron asesinadas por la actual pareja de la mamá de Ámbar, porque efectivamente ella y su hijo en algún minuto vivieron en ese mismo sector. Entonces hoy día lo explicaba muy bien la señora Angélica en el matinal de Chilevisión, decía, mi hijo jugaba cuando chico con este niño que fue asesinado por esta persona. Sí. Entonces hay un miedo y hay un tema emocional súper potente. Exacto. Sí, Carlos, tú también... es fundamental. Sí, no, por favor. No, volviendo al tema, es súper importante que nos demos cuenta de estos vacíos que van quedando en la legislación, porque independiente que todos tienen derecho, por supuesto, a una segunda oportunidad, eso es totalmente válido, sí, pero también tiene que haber una reinserción y un trabajo posterior a ello. ¿Qué pasa con la comunidad? La comunidad, por supuesto, no tiene la culpa que al lado de su casa se le vaya a poner un doble homicida. Está bien, la persona siempre tiene, vuelvo a insistir, una segunda oportunidad, pero ¿quién controla eso? ¿Quién puede ayudar a esa persona para que obtenga trabajo? ¿Cómo se va a mantener? ¿Va a seguir? Recuerden que esta persona al parecer no tenía solamente esos antecedentes, sino que había estado previamente en la cárcel por otros delitos también. Entonces, hay que ir viendo cuáles son los procesos, estos procesos de libertades masivas, cuál es la legislación, qué es lo que permite, porque los tribunales hacen lo que la ley dice. Entonces ahí a lo mejor hay que generar algún cambio a futuro para que estas cosas no vuelvan a ocurrir o proteger a la comunidad de otra forma. Carlos, una pregunta, ¿existe, tú que tienes, digamos, una larga estadía en Estados Unidos, o si sabes en otro país, y si es que existe en Chile, lo pregunto de la más absoluta ignorancia, si por ejemplo el grupo de expertos, psicólogos, analistas de un reo, dicen, ¿saben qué? Él ya está 11 años acá, o quien sea, puede salir. ¿Existe un seguimiento? Porque estamos hablando de una persona que se comportó bien, 11 años en prisión, pero en la cárcel. La cárcel, poco y nada, creo yo, se parece a la vida cotidiana, donde, digamos, son otro el sistema de interacción con las personas, ya sea laboral, bajo un mismo techo con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, existe un seguimiento, me imagino yo, algo prudente, los próximos 6 meses que se le haga una evaluación psicológica de cómo fue el choque, para bien o para mal, que alguien que ha estado tras las rejas vuelva a estar en sociedad, y si es que esto ha empeorado la situación que lo llevó tras las rejas o ha ido mejorando y es una persona reformada. ¿Existe eso en algún lugar del mundo? Porque yo, desde el prejuicio, desde la ignorancia, pienso que no, y me parece absolutamente necesario. Sí, existe en muchos países del mundo. Existe, se llaman oficiales de privación de libertad, y ellos van viendo el comportamiento que tiene esta persona. Normalmente les ayudan a conseguir trabajo, van viendo la evaluación de esta persona y ellos van evaluándolo y evaluando informes permanentemente para ver si es que esta libertad provisoria la van cumpliendo o no. Pero yo quiero ir más atrás. Una persona, nombre que quieran, el lugar que sea, violenta, mata a una mujer, a su hijo que viven bajo el mismo techo, ¿qué hace en libertad? Si esa es la primera pregunta. No, ¿por qué no le tienen en su minuto de cadena perpetua? Claro. Yo quiero ir más allá, más lejos. Pero tú lo decías, perdóname, el martes pasado, ¿no? Decías que estaba ayudando a un poco a arreglar la reforma procesal penal, que ya tiene unos 15 años, si no me equivoco, más o menos. Entonces, parece que se necesita actualizar el sistema, porque todo el mundo se pregunta por qué una persona ha cometido tantos delitos, la famosa puerta giratoria, sigue libre, o por qué no les dan prisión finalmente. Entonces, se cuestiona a los jueces, se cuestiona un montón de cosas, pero nunca se cuestiona el sistema.